con el trabajo privado en la Argentina. Esto lo vamos a desarrollar un poquito como habitualmente lo venimos haciendo con mi compañero de análisis político, Maxi Lecky, que hoy les dije que nos dejó por un ratito. Pero bueno, quiero volver sobre este tema justo en el día de hoy, porque se han dado a conocer la cantidad, digamos, la planta de empleados públicos que en este momento tiene nuestro país. Y tenemos que en julio del 2022 contábamos con 3.370.000 empleados públicos. En mayo del 2023, según las estadísticas, tenemos 3.420.000. Tenemos que en el último año hubo un ingreso de 54.027 trabajadores, lo que quiere decir que hubo un ingreso de 148 trabajadores por día en la planta del empleo público. Esta mañana anunciábamos lo que está pasando en relación a las empresas, qué es lo que está ocurriendo en el trabajo de empresas privadas. Tenemos que el 70% de los empleados son empleados contratados en negro. ¿Por qué? Bueno, porque, como les decía, venimos analizando ya desde hace meses todo este tema de la carga con la que cuentan las empresas en materia, digamos, de cargas salariales por tener a los trabajadores en blanco. Pero no es solamente este el tema. El tema también pasa por la crisis que atraviesan las empresas en materia de la legislación laboral. ¿Qué pasa con la legislación laboral? ¿Por qué las empresas tienen temor de contratar, como deberían hacerlo, a sus empleados en blanco? ¿Qué es lo que está pasando con la famosa industria del juicio? Y con relación a este tema, aquí desde el arranque consideramos que era muy importante tener como invitado a un prestigioso abogado laboralista, que es el doctor Jorge Saumelian, abogado y procurador, recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que tiene a su cargo las áreas de consultoría, negociación y capacitación del estudio Saumelian y abogados. Decimos que es un prestigioso abogado que acaba de presentar, hará un mes más o menos, un libro muy interesante sobre el análisis del régimen de indemnizaciones y de las principales disposiciones determinantes del incremento del costo laboral. Ya lo tenemos en línea. Buen día, doctor Saumelian. ¿Cómo le va? Josefina Tajes, aquí desde el arranque. Buen día, Josefina. Qué placer, qué placer, qué placer. Un placer estar con vos. Para mí es el placer y realmente quiero de alguna forma contarle a nuestros oyentes que, bueno, sé que sos un prestigioso abogado laboralista, compañero a su vez, digamos, de trabajos en la materia y que realmente quería dar a conocer la presentación de tu libro, porque es muy importante en este momento en relación a esto que anunciaba antes, que era el tema de qué es lo que está pasando con las empresas privadas y la contratación de personal, ¿no es cierto? Y por otra parte también que vos aclares a nuestros oyentes, porque sé que está siendo motivo de consulta por las distintas propuestas que hay en este momento en relación a, digamos, las próximas elecciones del mes de octubre, en materia de temas como las indemnizaciones y lo que implica la carga indemnizatoria para la contratación de un empleado, que viene medio confundido con un tema de multas. Yo quisiera que vos aclares esto, Jorge, a ver si es posible. Cómo no, cómo no, cómo no, y con todo gusto. A ver, el libro que vos citás no surge por generación espontánea, surge como una obligación que me impuse de hacer algo, intentar humildemente hacer algo que significase un aporte para solucionar el tema que estamos viviendo estos años y que parece que no tener solución. Y en verdad estoy convencido que la tiene, si quienes tengan que legislar en la materia, y estoy pensando en el próximo periodo de gobierno, quienes tengan esa responsabilidad, tienen el coraje necesario para abordar el tema y no para mirarlo de costado o con solo soluciones paliativas.
Cuando digo abordar el tema, ¿qué quiero decir? Bueno, justamente lo que es materia de cada capítulo del libro que vos citaste. Enfrentar cuál es el problema esencial que evita hoy que las empresas privadas contraten, o peor aún, que equivocadas, ante el riesgo de un juicio, elijan la peor alternativa, que es contratar en negro o buscando figuras no laborales cuando la relación es absolutamente laboral. Entonces, mi convencimiento y el que intento transmitir a partir del libro es que si nosotros respaldamos, defendemos, mantenemos incólume el sistema de indemnización con el que nacimos al derecho del trabajo, tanto sindicalistas como abogados de empresas, como abogados de trabajadores y como magistrados, que es el sistema de la Ley de Contrato de Trabajo del 74 y 76, el sistema que todo el mundo tiene internalizado y que seguramente la gran mayoría de tus oyentes que hayan tenido relaciones de empleo ya también saben, y que implica que si un trabajador es despedido sin justa causa y trabajó 10 años, debe cobrar 10 sueldos como indemnización. Y si trabajó 20 y si trabajó 2, ese costo indemnizatorio, en mi propuesta, no debe ser modificado, no debe ser disminuido y menos aún debe ser reemplazado por sistemas de capitalización, fondos de cese, mochilas o todo lo que se parezca al sistema específico que funciona y funciona bien en la industria de la construcción, por ejemplo. Exactamente. Entonces, muy simplemente, mi convencimiento es que si hoy a la empresa privada, micro, pequeña o gran empresa, le podemos transmitir desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, desde las autoridades de gobierno, la certeza de que sus conflictos, que son inevitables, acá no estamos hablando de ángeles y demonios, es real y es inevitable que en la relación laboral se produzcan conflictos. Si a la empresa vos le podés garantizar que sus conflictos tienen un costo que puede prever y que en consecuencia no tiene excusa para no pagar, la empresa inevitablemente pierde el pánico que hoy tiene a contratar personal por el riesgo de un juicio que no puede prever. Esencialmente lo que pierde es la imprevisibilidad, Jorge, que es lo que realmente las empresas le tienen temor, porque no es solamente cargar con la infinita cantidad de duplicidad de indemnizaciones, sino con el costo que eso conlleva en materia de honorarios. Tal cual, porque son costos sobre costos. Entonces, si hoy viéramos, para no ser tediosos y por radio no corresponde, no puedo exhibir un gráfico, pero vos sabés igual que yo, por tu experiencia, que es igual que la mía, que hoy es absolutamente imposible, ni vos ni yo como abogados asesores de empresas podemos garantizarle a un cliente cuál va a ser el costo de un despido, porque depende de verdad del buen gusto, del estilo y a cuánto se anime a reclamar el colega que defienda al trabajador. La cantidad de normas que le permiten sumar indemnizaciones sobre indemnizaciones hoy es demasiado amplia y además todas esas normas desde el 91 para acá fueron naciendo siempre con la intención de reprimir al mal empleador. Y la realidad nos ha mostrado, y estamos hablando de más de 30 años, de aplicar indemnizaciones agravadas sobre el sistema original que defiendo, la realidad nos ha mostrado que eso no sirvió para disminuir el empleo en negro, no sirvió para aumentar el empleo en blanco. Es vergonzoso, y eso nos muestra que hemos fracasado todos en esta ecuación, es vergonzoso que en estos 12 años, con la población inevitablemente creciendo y naturalmente creciendo, no tengamos más que 6 millones y medio de trabajadores en blanco, como hace 12 años. Exacto. Si esto no implica que el sistema fracasó y que tenemos que hacer otra cosa, bueno, estamos hablando en chino mandarín. Claro, que tengamos el incremento que tenemos de trabajadores en el empleo público, ¿entendés? O sea, porque, a ver, todos sabemos que el 90% del empleo de alguna forma lo dan las pymes. Entonces, exacto, si las pymes cuentan con esta traba, es evidente que no van a tomar gente. O sea, cada vez es menor la gente que ingresa y cada vez es mayor la gente que ingresa en condiciones no regulares. Exactamente. Mira, una frase que acuñé en el libro es que seguridad jurídica, que los colegas sabemos que es esencial en todo lo que es materia de derecho,
En laboral, seguridad jurídica es tan simple y tan difícil como dar previsibilidad de costos. Exacto. Y esa previsibilidad, inevitablemente, y es un tema de lógica pura, se transforma en contratación de personal en blanco. Claro, Es claro. absolutamente así. Pero Es además, absolutamente así. si las distintas fuerzas políticas estuvieran verdaderamente tomando esto que vos tan magistralmente exponés en tu libro, la solución sería otra para el país, porque, a ver, los derechos de los trabajadores no deben vulnerarse. Los trabajadores tienen derecho a su indemnización y Exacto. al menos lo que yo sé desde algunas propuestas políticas, no se está negando esto. Que los sindicatos lo utilicen como bandera para decir que se les va a quitar derechos, es otra historia, que no es real. No es real, Exacto. es ficticia, Que es mentirosa. parten de un prejuicio, un preconcepto. Acá estamos hablando de derecho y desde la honestidad absoluta, ¿sí? Y de un convencimiento basado en 30 años de experiencia profesional. Lo dije el día de la presentación y lo repito cada vez que me hacen hablar del libro para empresas, incluso hasta para sindicatos. Si yo no estuviera convencido que la solución va por este lado, no hubiera puesto 2 años de mis horas libres en armar esta obra de 490 páginas, que además tiene el plus que concluye con una propuesta. Si el lector aborda el libro, va a ver que en el capítulo conclusión termina justamente con una propuesta de proyecto de ley. Y ese proyecto de ley no elude el problema, directamente consagra, valida el sistema de indemnización de la ALST, defiende al trabajador dándole eso como derecho absoluto, y lo que hace es eliminar de ese sistema todas las demás indemnizaciones que vos y yo sabemos que habitualmente, por un concepto más económico que jurídico, se las denomina multas. Y en verdad no son No multas. son multas, exacta. Por eso quería que lo aclares. Quería que lo aclares Exacto. porque los distintos candidatos, digamos, en esta primera etapa que se está atravesando en relación a las propuestas de los distintos partidos, están erróneamente diciendo, porque no se trata de multas. Así es, así es. Y tan distinto es, y esto es muy interesante, si me das un minuto, que en el proyecto y en mi postulado, las multas, de verdad las multas, tienen que crecer en vez de desaparecer. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy buscando ser equitativo en la propuesta. Por eso defiendo a la empresa privada, defendiendo al trabajador, y no es un oxímoron. Es absolutamente cierto. Si le das al trabajador previsibilidad también de lo que puede cobrar y la empresa puede pagar, ese trabajador, si se va de la empresa, se va cobrando algo razonable que corresponda con su antigüedad en el empleo y con su sueldo, parámetros objetivos, no afecta la vida de la empresa ni afecta el empleo de los demás compañeros, porque otra vez, tanto vos como yo hemos visto cantidad de empresas que han cerrado sus persianas después de una sentencia judicial con los valores actuales y con los incrementos actuales de indemnizaciones. Y es tan ecuánime, digo, que pretendo que justamente la empresa, que pese a que le limpiemos el panorama legal, vuelve a pecar y toma a la gente en negro, o vuelve a pecar y paga parte del sueldo en negro, o vuelve a pecar y miente en la fecha de ingreso de un trabajador, no sea beneficiada por eso, sea sancionada. ¿Pero cómo? Ahí está el problema. Sea sancionada a través de multas que tiene que aplicar la autoridad de fiscalización. La Tanto autoridad de la AFIP aplicación. como el Ministerio de Trabajo. Entonces, un Ministerio de Trabajo activo que ejerza sus potestades, una AFIP activa que ejerza sus potestades, tienen que sancionar al empleador que aún con una legislación limpia se porte no mal. Cumplió. Esto no es convalidar la mala conducta del empleador. Lo que sí evitamos es que esa mala conducta, en vez de traducirse en montos que el empleador pague a los entes recaudadores, se traduzca en más indemnizaciones que termine cobrando el abogado colega y el trabajador cuando arruinó con ese reclamo directamente la vida de una empresa. Exactamente, o sea, es como la falta de pago de cualquier obligación, Jorge. O sea, Exacto. Cualquier obligación que vos no cumplís, tenés un costo adicional por el incumplimiento. Esto es exactamente lo mismo, pero esto no quiere decir que
generen costos que son imprevisibles y que tienen otro destino, que no es el de haber incumplido la norma, sino un enriquecimiento ilícito, digamos. Pero esto, la verdad que estaba muy interesada en que lo explicaras, porque obviamente uno en los distintos medios está escuchando desde el área sindical lo que se está diciendo en materia de indemnizaciones, que no es cierto, repito. Nadie quiere que los trabajadores no cuenten con sus derechos. Y el derecho a la indemnización es un derecho que tiene el trabajador, es un derecho adquirido y que no debe ser vulnerado. Es así, absolutamente así. Por eso digo que partimos de la buena fe. Y no es cierto que este proyecto u otros que estén en danza en el mismo sentido busquen perjudicar a una de las partes. En definitiva, y esto yo sé que es difícil porque vivimos en el no corto, inmediato plazo, en definitiva, mi convencimiento técnico es que una norma como esta impuesta termina favoreciendo al trabajador, porque termina generando más fuentes de trabajo. Esto es lo que los economistas saben explicar mejor que nosotros. Exacto. Un mercado con más fuentes de trabajo le da al trabajador la posibilidad de variar de empleo y que no el empleo sea su vida, y si se queda fuera de ese empleo pasa a ser un desempleado o un trabajador en negro permanente como pasa hoy. Es que las condiciones laborales, el mercado laboral cambió, Jorge, notoriamente, y realmente ya hoy un trabajador joven que ingresa en una empresa no está pensando en quedarse en esa empresa 30 años, ¿entendés? Desapareció esa historia, desapareció. Desapareció esa historia, entonces tenemos que dar la posibilidad del cambio también en la legislación, que no quiere decir, yo insisto mucho con esto porque a través de nuestro programa lo vemos muy a menudo, no quiere decir pérdida de derechos. Jorge, la verdad es que ha sido un placer escucharte, los tiempos de la radio son difíciles, me encantaría poder seguir conversando con vos. Sé que tu libro está ya en las librerías. Sé que va a tener mucho éxito porque no solamente está destinado a profesionales y a empresarios, sino también al público en general, porque realmente es de una fácil lectura y realmente clarifica mucho esta gran oscuridad que hay en materia de derechos del trabajo por estos momentos, donde los candidatos tratan de alguna forma sostener lo que proponen, a veces con alguna debilidad en sus mensajes. Así que muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vos y bueno, suscribo lo que decís. La intención es ayudar, estar a disposición, así que cuando quieras hacemos una siguiente sesión de tortura. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a invitarte seguramente para que un día estés por aquí, por el piso. Muchas gracias, Jorge. Un gran gusto. Bueno, pasó por el arranque Jorge Saumelier.